Muy bien, yo les agradezco a quienes están aquí presentes y vamos a conversar hoy sobre conceptos muy básicos del derecho del trabajo, pero que a mí me parece importante siempre volver a ellos, porque uno en la vorágine diaria de confeccionar una demanda, de contestarla, de estar pendientes de las pruebas, de las expresiones de agravios, nosotros redactando los votos, empezamos a hacer las cosas por ahí casi rutinariamente, ¿no? Y cuando uno empieza a hacer las cosas rutinariamente es cuando se cometen los errores. Entonces, siempre viene bien esto de empezar a ver el porqué de la disciplina, qué es lo que la caracteriza, cómo se distingue de otras ramas jurídicas y dónde tenemos que poner énfasis al momento de defender los derechos de nuestros representados o nosotros tener que dictar una resolución lo más ajustada a derecho posible. Para ello, vale la pena recordar que el derecho del trabajo nace como una necesidad imperiosa en virtud de de ese desequilibrio que existe entre las partes que conlleva el contrato de trabajo, ¿no? Nosotros hablamos de esa hiposuficiencia negocial en la que se encuentra el trabajador, que hace que las normas del derecho común resulten insuficientes para dar un marco jurídico apropiado. El legislador tiene que inventar una serie de recursos, de estrategias, ¿para qué? Para lograr equilibrar esa relación que al inicio ha nacido con una falta de ecuanimidad. Couture nos decía que el procedimiento precisamente lógico para que desaparezcan las desigualdades es creando nuevas desigualdades. Y de esa manera vamos a lograr entonces esta relación eh, que pretendemos sea equilibrada. Para ello, como les decía, se me fue la pantalla, perdón. Para ello, como les decía, el derecho del trabajo entonces busca estas herramientas que ustedes las van a encontrar, muchas de ellas en la misma normativa, partiendo desde nuestra Constitución Nacional que nos habla de ese sujeto que va a merecer la protección de las leyes y que la Corte nos ha dicho que es de preferente tutela, que es el trabajador, siguiendo por toda la normativa laboral plasmada en la Ley de Contrato del Trabajo, donde ustedes van a encontrar, como les decía, estas herramientas que se traducen en presunciones, en mecanismos particulares y en una serie de principios que van a caracterizar a esta rama jurídica de una manera distintiva. ¿Qué son estos principios? Son pilares fundamentales que permanecen inmutables pese a la permanente modificación que tiene el derecho del trabajo, porque esta es una disciplina jurídica que constantemente se está modificando. Ustedes sabrán que tenemos una hiperinflación legislativa en el derecho del trabajo, pero no solo a veces por falta de una adecuada técnica legislativa, sino porque la vida misma del derecho del trabajo nos obliga a estar dando respuestas en forma permanente. Pensemos nada más que en todo lo que significa el trabajo a través de las plataformas, ¿m? El teletrabajo, que tanto nos ha significado en estos últimos tiempos. El legislador ha debido dar una respuesta normativa, a lo mejor sin el detenimiento necesario, pero había que enfrentar la situación. Bueno, es decir, que permanentemente estamos con normativas nuevas, pero hay algo que permanece, como les digo, de manera firme, sólida y a la que siempre vamos a recurrir, y que son estas bases conformadas por los principios del derecho del trabajo. Estos principios del derecho del trabajo, a mí me gusta lo que decía Carneluti, la metáfora que él hacía. Él decía que tenemos que compararlos
como el alcohol en el vino. ¿Eh? El vino, si no tuviera el alcohol, no sería un vino. Lo mismo sucede con el derecho del trabajo. Los principios están insertos dentro de la norma. ¿Para qué sirven estos principios? ¿Cuál es la función que van a cumplir? Tienen una función, por un lado, informadora, ¿no es cierto?, que es la que va a usar básicamente el legislador al momento de crear la norma jurídica. Él va a tener que tener en cuenta esta serie de principios. También van a tener una función normativa en algún punto, porque pueden llegar a suplir, a constituirse en fuente supletoria ante la ausencia de una norma concreta. Y también, que esta es muy importante para nosotros, para quienes tenemos que dictar sentencia, esa función interpretadora que nos dan los principios del derecho del trabajo. Porque cuando nosotros analizamos una situación jurídica que se nos presenta, tenemos que mirar a través de estos cristales. No podemos tomar esa relación jurídica y darle una respuesta con la misma mirada que puede dársele a una situación regida por el derecho civil, por el derecho comercial o por otras ramas del derecho privado. ¿Por qué? Porque tenemos una impronta particular que el legislador ha querido darle a esta relación jurídica por esa hiposuficiencia de la que hablábamos al principio. Todo enmarcado en el orden público laboral. Otra gran herramienta que consta el derecho del trabajo, el orden público laboral. Esos pisos mínimos debajo de los cuales nos está vedado llevar a cabo transacciones o cláusulas o pactar condiciones de trabajo. ¿Todo en aras de qué? De proteger a este sujeto que está en una situación casi, algunos decían en mi época, de, similar a la de una persona que sufre una minusvalía, casi como un incapaz. El derecho le viene a brindar una protección para que no se cometan situaciones de abuso, porque por eso aparece el derecho del trabajo, ¿no? Es la segunda revolución industrial con toda ese marum magnum de cuestiones y de situaciones sociales, económicas, antropológicas que se dan, que hacen que estas normas con las que contaban en ese momento fueran insuficientes. Yo voy a enunciar brevemente los principios, porque yo sé que todo esto ustedes lo conocen, es simplemente refrescar un poco la memoria, no tengo ningún inconveniente en que me interrumpan, en que me hagan consultas, y les decía, luego de esta breve enunciación vamos a ir a algunos casos prácticos, cómo se ven estos principios en los litigios que llegan a los tribunales, y cuáles son algunos déficits que tenemos que tratar de corregir para poder defender mejor los derechos de nuestros representados. Los principios, los clásicos, porque también en esto no hay a veces una unanimidad absoluta, pero los clásicos son el principio protectorio, el principio de irrenunciabilidad, el de primacía de la realidad, el principio de continuidad de la relación laboral, el principio de buena fe, y no sé si me quedó alguno por ahí. Otros autores hablan también del principio de razonabilidad, un principio novedoso y que hay que hacer mucho hincapié es el de progresividad, pero en este momento yo me voy a circunscribir a los clásicos. Y para ello, si a alguien le gusta el tema de los principios, ninguna obra mejor que la del jurista Américo Pla Rodríguez. Américo Pla Rodríguez fue un jurista de la hermana República Oriental del Uruguay, ya fallecido, cuya obra, Los Principios del Derecho del Trabajo, realmente ha sido un poco nuestra línea directriz para los laboralistas, y es realmente un placer leerlo siempre
a Américo. El principio protector o el principio protectorio. Bueno, este está, digamos, inserto en la esencia misma del derecho del trabajo, porque es el que viene, en definitiva, a establecer ese amparo preferente a una de las partes de la relación laboral, que es el trabajador. Pero no, y en esto a lo mejor es una verdad de perogrullo que yo se los diga, pero esta tutela especial a favor del trabajador no significa que el derecho del trabajo venga a estar en contra del empleador, que quiera, digamos, someter al empleador, que siempre deba cargar con todas las consecuencias negativas, ese falso concepto de que los trabajadores siempre ganan los juicios, eso es mentira. Ustedes tendrían que ver los anales de jurisprudencia y hay centenares de causas de trabajadores que pierden sus juicios. ¿Por qué? Porque el debido proceso se respeta exactamente igual. Aquí lo que se quiere lograr es el equilibrio, y perdónenme que sea reiterativa con esto, pero me parece importante también para sacar esos prejuicios que uno por ahí escucha, ¿no es cierto? Entonces, hacemos de alguna manera desaparecer esa paridad. ¿Para qué? Para brindarle una tutela especial que se va a proyectar de tres maneras distintas. Una es lo que ustedes conocen con la expresión latina, el indubio pro operario. ¿Qué significa? Que el juez o el intérprete de la norma, entre varios sentidos, si se le presenta, tendrá que escoger el más favorable al trabajador. Eso en cuanto a la interpretación de la norma. Si el conflicto se nos presenta en la elección de la norma, es decir, tenemos varias normas y aparentemente todas le dan una respuesta a la situación jurídica planteada, vamos a elegir la más favorable. Y acá tenemos que tener presente que no nos va a importar la jerarquía normativa. Acá, una norma de inferior condición jerárquica puede desplazar a una norma que en apariencia sea superior. Siempre con el límite, ¿no es cierto?, de la Constitución y de los tratados que tienen rango constitucional. ¿Cuál es el ejemplo más claro de este desplazamiento? Una cláusula de un convenio colectivo de trabajo, que puede desplazar a una norma consagrada en una ley. Si el convenio es más beneficioso, vamos a tener que aplicar ese. Y finalmente, tenemos la regla de la condición más beneficiosa. Es decir, nunca una nueva norma puede modificar una condición que ya está en cabeza, que está en posesión de ese sujeto, no puede ser desplazada, porque siempre la condición más beneficiosa es la que tiene que prevalecer. Luego vamos a volver, ya cuando vamos a la parte práctica, cómo se interpreta, cómo juega esto en los casos concretos. El famoso artículo 9 de nuestra ley de contrato de trabajo. Vamos a ver, pero permítanme que termine con la enunciación y después nos vamos ya a la parte práctica. El principio de irrenunciabilidad. Otro principio caro del derecho del trabajo, de los más significativos. Este es el que tiene que ver de alguna manera con esa situación de vulnerabilidad del trabajador. El legislador no quiere que se abusen de esa situación en la que él se encuentra, entonces se presume que si él renuncia a algún derecho, lo hace de alguna manera por una situación de presión, de violencia moral, de necesidad, y de allí entonces que nos apartemos de la renunciabilidad, que es algo típico de los derechos patrimoniales. Eso lo saben muy bien ustedes. Nosotros podemos renunciar a nuestros derechos patrimoniales, salvo algunos, o en la medida que no perjudiquemos a terceros y demás. Pero en el derecho del trabajo eso se nos está vedado. Y si la persona renuncia o pacta cláusulas que son menos favorables
a las que están contempladas en las leyes o en los convenios, la ley de contrato de trabajo nos dice que automáticamente quedan reemplazadas por esos mínimos legales o convencionales. Y la reforma que se introdujo al artículo 12 de la ley de contrato de trabajo es la que dice que esta irrenunciabilidad también es válida para las convenciones hechas entre las partes. ¿Qué es esto? Nosotros sabemos que por debajo de la ley, por debajo de las convenciones, no se pueden pactar condiciones menos beneficiosas. La discusión se planteaba hasta hace unos años, ¿qué pasa con esas cláusulas que las partes han convenido voluntariamente en el ejercicio de su autonomía de la voluntad? ¿Son factibles de ser modificadas en la medida que no vayan por debajo de los mínimos legales y convencionales? Bueno, ahí era la magnífica discusión que sostenían tiempos atrás, de la Fuente, Fernández Madrid, Vázquez Vialar, Goldín. Realmente era un deleite escuchar las distintas posiciones doctrinarias. Hoy, si alguno lo quiere leer para disfrutar, si le gusta el derecho del trabajo, lo puede hacer, pero hoy el artículo 12 nos evita tener que recurrir a esos debates y optar por una de esas posiciones, porque ya hoy una convención particular que establezca un derecho por arriba de esos mínimos legales o convencionales debe respetarse y no puede volverse para atrás. El ejemplo que damos siempre. El mínimo convencional es de 50.000 pesos, pero las partes pactaron 60.000, después no va a poder ese empleador, ni siquiera con el consentimiento del dependiente, volver a pactar los mínimos convencionales. Eso es en definitiva lo que dice el artículo 2. El principio de primacía de la realidad. ¿Qué significa esto? Esto ha sido tomado un poco de la expresión que tenía de la Cueva, Mario de la Cueva, gran jurista, que él hablaba que el contrato de trabajo es un contrato realidad. No importa lo que las partes digan o pacten, o lo que se plasme en los instrumentos contables, en los registros. ¿Por qué? Porque ahí pueden ser cuestiones fraudulentas, unilateralmente plasmadas, no siempre con intenciones de cometer un fraude, a veces puede ser por un error en que incurran las partes. Entonces, eso queda en un segundo plano y lo que vamos a tener que ver es lo que exactamente aconteció en los hechos. Y eso es lo que va a definir si es una relación de trabajo o es una relación de otra índole, del mundo del derecho civil, del derecho comercial. El principio de buena fe, contemplado en el artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué significa? Que las partes se deben una recíproca lealtad. La buena fe tiene que estar presente durante toda la vigencia del vínculo, desde el momento de la celebración, durante la ejecución del contrato e inclusive al momento de la extinción. ¿Por qué? Porque eso hace a la confianza de las partes que se vinculan como un buen trabajador y como un buen empleador, nos dice la ley de contrato de trabajo. Y esto debe mantenerse a lo largo, como les decía, de toda la vinculación, más allá de las vicisitudes que se puedan dar. Se enfermó el trabajador, el empleador tiene una situación de fuerza mayor. En todas esas situaciones vamos a ver que la buena fe tiene que estar presente. Hasta si hay un despido con causa, la buena fe es necesaria. Y ya vamos a ver los ejemplos y las situaciones. El principio de continuidad, ¿a qué hace referencia? A que si tenemos una duda en cuanto a la vocación de permanencia que debe prevalecer en el contrato de trabajo, tenemos que optar por la misma. La última instancia es la ruptura del vínculo.
Por eso cuando se despide con causa o cuando el trabajador decide denunciar el contrato de trabajo y considerarse en una situación de despido indirecto, tienen que ser hechos de tal magnitud que importen una imposibilidad absoluta de prosecución del vínculo. Porque para eso tenemos herramientas para poder sortear esas situaciones y que el vínculo siga adelante. Para eso está la magnífica institución de las suspensiones. Las suspensiones en todas sus variantes, disciplinarias por fuerza mayor, gremiales, por maternidad, por, bueno, toda la gama de suspensiones que tenemos y clasificaciones, es el fiel reflejo del principio de continuidad. El legislador no quiere que el contrato se rompa. Si se tiene que romper, tienen que ser causas absolutamente graves y definitorias. Esto lo tienen ustedes plasmado en el artículo 10 de nuestra ley de contrato de trabajo. ¿Cómo vamos, Sebastián, con el tiempo? Bárbaro, Fabiola. Yo, a ver, no te quería interrumpir, Sí. pero aprovecho la oportunidad, seguramente quizá es enriquecedora también el aporte. Eh, ¿Qué me decís, Fabiola, respecto al principio de gratuidad del trabajador, por ejemplo? Eh, Bueno, es una cuestión por ahí quizá que se desmembra de otro principio, cómo es interpretado también por los jueces a la hora del litigio, eh, qué por ahí incumbencia o qué relación tiene o guarda con, por ejemplo, las costas del proceso. Eh, Quizá por ahí esa es una preguntita también como para ¿cómo hacerlo más no? ¿Cómo no? dinámico. Sí. Bueno, el principio de gratuidad es un principio propio del derecho procesal del trabajo, ¿no es cierto? Que de alguna medida se deriva también de este principio protectorio, porque ¿qué es lo que se le quiere garantizar al trabajador a través del principio de gratuidad? El acceso a la justicia. Es decir, que el pago de tasas o de cualquier emolumento que a lo mejor cualquier otra persona para ejercitar sus derechos deba desembolsar, que el trabajador no tenga ese primer escollo. Eso es en primer lugar. Este principio de gratuidad también durante el proceso se plasma en que no se le puede exigir al trabajador adelanto de gastos, por ejemplo, vinculados a pago de peritos, o si hay que pagar un sellado para diligenciar algún tipo de informes o de oficios. Nada de eso puede caer en cabeza del trabajador, porque todo lo que pueda generar un entorpecimiento en el desarrollo del trámite procesal es lo que se quiere evitar. Con las costas tenemos un tema también importante, que a veces eh, los abogados podemos llegar a cometer esos errores. El trabajador puede ser condenado en costas si él ha perdido el proceso. ¿Mm? El, el principio del vencimiento del proceso, el concepto de derrotado, existe también para el trabajador. Y el trabajador puede ser condenado en costas. Inclusive, la cuestión de la vivienda que puede ser preservada, recuerden que la Corte, en el caso creo que es López, sí, estoy casi segura que es López, condenó al trabajador en costas y no consideró que su vivienda debiera ser como un patrimonio separado, protegido, porque él, bueno, había tenido una conducta totalmente renuente, displicente en la causa. Es decir, le dice, bueno, usted se desentendió del proceso, así que no solo que lo perdió, sino que va a tener que responder con su vivienda. El Superior Tribunal de Justicia ha morigerado en algunos aspectos la cuestión de las costas cuando se tratan de accidentes de trabajo,
donde el reclamo ha prosperado, pero a lo mejor no en el total de los montos o de los rubros peticionados. La causa a la que estoy haciendo referencia y que el tribunal considera que no pueden considerarse vencimientos parciales y imponérsele las costas proporcionalmente, es la causa Pulca de Shane. Pulca de Shane, ahí el superior en un reclamo por accidentes de trabajo, donde, les vuelvo a repetir, no prosperó in totum, pero sí se reconoció el accidente, es decir, el siniestro estuvo reconocido, la discapacidad, o no recuerdo qué tipo de prestaciones peticionaba el actor, entendió el Superior Tribunal de Justicia que eso era suficiente para que fuera condenada en costas la responsable, que creo, no sé si era el empleador o la aseguradora de riesgos de trabajo. Entonces, hay que ser prudente con el tema de las costas, porque si es uno a veces piensa en el trabajador totalmente insolvente, en el trabajador que no tiene absolutamente nada, que es una persona que carece de todo, pero a veces no, a veces el trabajador tiene con qué responder y vienen situaciones que pueden ser sorpresivas, porque a veces no somos claros con nuestro cliente, entonces eso también, y viene vale la pena, yo acá no quiero dar una cátedra de moral, ni mucho menos, pero sí tenemos que ser muy sinceros, y tenemos que ser conscientes y responsables, por eso no podemos nosotros embarcar a nuestros clientes en aventuras judiciales, porque nos vemos tentados de reclamar si sabemos que después no vamos a tener los elementos necesarios para probarlo. Yo tengo una máxima que me la dio mi maestro, que fue el doctor Julio Martín Herrera, con quien yo me inicié hace muchísimos años, y él, recuerdo que me decía: Fabi, los juicios se ganan o se pierden con la prueba. Entonces, a nuestros clientes, si el cliente nos dice, mire, yo trabajaba 12 horas diarias, por supuesto que hay que reclamar, por supuesto que hay que pelear si no se le reconocían esas horas extras, pero por favor al cliente, que les traiga la prueba, que les traiga la prueba, porque ustedes no son magos. Y el artículo 9 y el artículo 23 y las presunciones tampoco son varitas mágicas. Y a eso un poco me quería referir ahora. No sé si, Sebastián, más o menos te di una respuesta. No, perfecto, perfecto. Por ahí, Fabiola, el fallo quizás hace alusión al 730 del Código Civil, por eso la proporción de las costas, o no hace mención a ese artículo. Pulca de Shane, el Ajá. del superior, la verdad que no, creo que no lo recuerdo bien, te soy sincera, pero hacía más al concepto de vencedor y de perdedor. Se basaba en esos conceptos. Él consideraba que el trabajador había ganado el juicio, porque él había logrado acreditar el siniestro, había un responsable que tenía que afrontar las consecuencias del mismo, y las costas no podían disminuirle el valor de sus prestaciones. Ese es el razonamiento, estoy casi segura. Perfecto, perfecto. Bueno, para que los nobles entonces tengan cuidado, que no es que prospera sino más el principio de gratuidad, eso para que lo tengan presente. Muy bien. Bueno, la demanda, los principios del derecho del trabajo y las presunciones. La demanda es la magnífica oportunidad que tenemos para plantear todo lo acontecido y hacer un claro reclamo de los derechos de nuestros representados. Pero el Código Procesal Laboral de la provincia de Entre Ríos nos exige en el artículo 59 que la demanda sea un escrito claro, preciso, donde nosotros
plasmemos lo que reclamamos, pero que también le demos una argumentación, expliquemos los por qué. No puede ser un relato meramente escueto, dando por entendidas las situaciones, sin referir claramente cuáles eran las tareas, cuáles eran los horarios, las particularidades del vínculo o de la situación que estamos plasmando, porque más allá que el juez puede, en virtud de sus facultades, exigirnos que corrijamos la demanda, que la integremos, que son los famosos previos. Me dictó un previo para que aclare. A veces los jueces no lo hacen, o a veces, pese a que lo llevan a cabo, no le hacemos demasiado caso y no complementamos esos requerimientos. Y esto puede tener consecuencias fatales para nuestras pretensiones, porque lo que no dijimos en la demanda no lo vamos a poder decir después, ni a través de los testigos, ni al momento de alegar, y mucho menos aún si hemos obtenido un resultado adverso al momento de expresar agravios, porque es lo que nosotros siempre plasmamos en nuestras sentencias cuando advertimos estas situaciones, es cuando se intenta vulnerar el principio de congruencia. El principio de congruencia es un principio también muy valioso, porque hace al derecho de defensa en juicio. Las partes tienen que tener claro sobre lo que están pleiteando. La litis tiene que tener un marco y no nos podemos salir de ahí. Si yo he dicho que trabajaba en el área administrativa y que, bueno, por tal motivo me tengo diferencias salariales a mi favor y son las que vengo a reclamar. No puedo, si omití decir que a veces cumplía funciones gerenciales, eso que omití en la demanda, no lo puedo después incorporar, por ejemplo, a través de la prueba testimonial. Por más que mis 5 testigos sean excelentes, hayan sido compañeros de trabajo, no mientan, sean personas honestas, que den razón de lo que están declarando, pero si yo en ningún momento en mi demanda dije que cumplía funciones gerenciales, el juez no lo va a poder tener en cuenta, porque la otra parte no tuvo oportunidad de defenderse al momento de contestar el escrito promocional. Menos aún, como les decía, si hemos resultado perdidosos, yo no puedo eso plantearlo en la alzada al momento de expresar agravios. Este es un error muy frecuente que advertimos y que lamentablemente tiene su génesis al momento de plantear el escrito de postulación. ¿Por qué? Por no detenernos un poquito más en el artículo 59. Y no significa que las demandas tengan que ser extensas, no, para nada. Una demanda larga puede ser absolutamente tediosa, confusa. ¿Qué mejor que una demanda clara, con un lenguaje apropiado, sin faltas ortográficas, por supuesto, que las cometemos todos, de un lado del mostrador y del otro, pero todo eso hace no solo a lo que corresponde, sino que también hace a una lectura más, no digo amena, pero sí que uno puede entender lo que la parte pretende. ¿Eh? No hay que descuidar el lenguaje, los términos que usamos. Por supuesto que hay que evitar los términos despectivos, descalificatorios tanto de la contraparte como de los jueces. Podemos quejarnos y podemos decir con hidalguía los errores o las falencias de nuestra contraparte o del juez o los jueces de los abogados, pero eso no nos autoriza a usar un lenguaje soez, procaz, agresivo, porque realmente no va a surtir el efecto. Nosotros podemos estar absolutamente molestos
y con cierto grado de ira por una resolución que hemos obtenido, porque somos humanos y nos enojamos, y a lo mejor es absolutamente injusto, porque el juez no nos escuchó, pero no podemos decirle barbaridades. Estudiemos y pongamos énfasis en dónde están los errores. Para eso el 125 nos da la opción y nos dice, usted puede hacer una crítica concreta, razonada, para que lo escuchen. Entonces ahí tenemos que detenernos, pero no me quiero ir a la segunda instancia sin dedicarme un poquito a algunos fallos vinculados a los principios. Por ejemplo, principio de primacía de la realidad, una causa que ya tiene unos años, pero es muy interesante, Borguelo contra Banco de Entre Ríos, de la Cámara del Trabajo, Sala 2. La actora se desempeñaba como maestranza en la entidad bancaria. Durante un montón de años le hicieron suscribir contratos de locación de servicios. Formalmente, creo que hasta le hacían certificar la firma por un notario, tenía todos los visos de legalidad habidos y por haber. Claro, la señora envejeció, ya no servía como antes, deciden no despedirla, le dicen, no le renovamos más el contrato. Bueno, ahí ella hace el planteo y en base al principio de primacía de la realidad. Esos contratos de locación de servicio eran un manifiesto fraude. ¿Por qué? Porque era una relación de trabajo que quedaba absolutamente plasmada porque ella logró acreditar plenamente que prestaba servicios a favor de esta entidad bancaria. Y la entidad bancaria no demostró una relación que no fuera otra que un contrato de trabajo, como sí tenía la posibilidad por el artículo 23, porque ustedes saben que el artículo 23 trae una presunción que es iuris tantum. Así que el empleador, en caso de que realmente sea una locación de servicio, que sea una relación benévola, que sea una relación de índole del derecho comercial, tiene la posibilidad, por supuesto que sí, de acreditarla. Pero bueno, ustedes saben que ahí hay un desplazamiento de la carga probatoria. Entonces es él el que tiene que demostrar que no era un contrato de trabajo. Si lo que está negado es el contrato de trabajo y no tenemos en juego esta presunción, la carga de la prueba está en cabeza de quien dice ser un trabajador dependiente. Eso es así, es un presupuesto de hecho, se aplican los principios del derecho procesal civil de que el que alega un hecho debe probarlo. Y ahí no hay presunción que nos salve. Esto, por favor, ténganlo en cuenta. El 23 entra a jugar en la medida que se acredite la prestación de servicios y que esta prestación de servicios sea a favor de quien decimos es el empleador. Este argumento es viejísimo, del famoso fallo Viñe contra Lucera y Cabrera contra Abdala de los años 80, cuando era juez el doctor Cordini. El doctor Cordini, el autor del libro de seguridad social, que a lo mejor algunos de ustedes estudiaron en la facultad. Bueno, la doctrina de la causa Viñe contra Lucera y Cabrera contra Abdala sigue presente. Me detengo en esto porque también el 23 no nos abre un panorama tan sencillo. Primero vengan, demuestre o que la otra parte admita la prestación de trabajo a su favor. Recién ahí se invierte la carga de la prueba. Lo mismo sucede, y acá quería volver al artículo 9 y esto del principio protectorio. La duda. La duda en caso de prueba, en caso de la cuestión fáctica. ¿Cuándo el juez tiene que fallar a favor del trabajador? Cuando sea una duda insalvable, una duda real. Este artículo no viene a suplir la falta de prueba,
o la insuficiencia de prueba, porque en ese caso rige el criterio de la sana crítica, ¿eh? Y el juez, si tiene pruebas que benefician a la otra parte, por más artículo 9 que tengamos reformado en la ley de contrato de trabajo, no va a significar que el trabajador obtenga una sentencia favorable. ¿Mm? Ahí lamentablemente vemos muchas situaciones donde los colegas se descansan un poco en el artículo 9. Lo mismo con presunciones vinculadas, por ejemplo, a la fecha de ingreso. ¿Mm? Ustedes saben que tenemos un artículo 76 que nos habla de que pesa sobre el empleador las cuestiones vinculadas a las modalidades contractuales, el plazo del contrato, y eso ya ha sido muy claro el superior, que se está refiriendo a modalidades del contrato de trabajo con relación en el tiempo, es decir, si es un contrato a plazo fijo, si es un contrato eventual, aquellos contratos que fugan de esta vocación de permanencia y de indeterminación. Pero si lo que está en juego es la fecha de ingreso, estoy registrada desde el 2000, pero en realidad ingresé en 1995, esos 5 años para atrás son en cabeza de quien esgrime ese argumento. No es el artículo 76, no es el empleador el que tenga que demostrarlo. Firmamos ayer o antes de ayer una sentencia donde volvemos a hacer hincapié. La parte se queja y dicen, el juez se equivocó y no aplicó bien el 76. No, lamentablemente no, el juez aplicó bien el 76. Porque lo que hubiese tenido que demostrar el empleador era que era un contrato a plazo fijo, un contrato, como les decía, eventual, de aprendizaje, etcétera, pero no la fecha de ingreso. La fecha de ingreso se prueba con cualquiera de los medios de prueba que tenemos a disposición en el derecho procesal. Chicos, interrúmpanme y pregunten, por favor, que ya... Sí, ya por voy. ahí, Fabiola, mucha vinculación o relación a lo que justamente hiciste mención, quizá chocan los principios o van de la mano, llamémosle también, el principio de continuidad con el tema de la cuestión de los contratos a plazo fijo, en esa relación de justamente qué debe primar, no sé si por ahí también tienen un fallo relacionado a ese tema, si nos podés decir algo sobre eso. Yo Sí, digo para sí. vincular también los principios entre sí. Totalmente. Con respecto al principio de continuidad y las modalidades contractuales, en ese caso, sí, la carga de la prueba pesa sobre el empleador que invoca alguna de estas modalidades contractuales. Por ejemplo, si se tratara de un contrato a plazo fijo, tendrá que traernos toda la prueba desde el punto de vista formal que exige la ley, es decir, el contrato por escrito, el por qué, la cuestión objetiva, no cualquier enunciado que pueda simular, y se va a ver, digamos, con detenimiento eso. Ni hablar si tenemos contratos a plazo fijo sucesivos. Eso es, digamos, ya puede haber ahí una presunción de fraude casi manifiesta, les diría, ¿no? Pero en esos casos sí, la cuestión vinculada eh, a la prueba queda en cabeza del empleador. Vinculado al principio de continuidad también, hay que ser muy cuidadosos con la cuestión relativa al abandono de trabajo, al abandono de trabajo y las intimaciones mutuas que se formulan las partes, porque recuerden ustedes que en la medida que la intimación, ya sea de una parte o de la otra, llegue a la esfera de conocimiento del destinatario, se entiende que ya ha sido notificado, tanto para intimar, por ejemplo, la presentación en el lugar de trabajo,
como el aviso de que estoy cursando una dolencia y necesito tener unos días. Ya me puse nerviosa porque apareció un juez ahí de primera instancia. Hola Eduardo, un placer. Les decía que la cuestión de la recepción de estas comunicaciones mutuas genera mucha conflictividad laboral. Entonces, ahí hay que estar atentos también al momento de tomar la determinación rupturista, tanto para el empresario que dice, usted ha hecho abandono de trabajo, queda despedido, como para el trabajador que no le reciben el certificado médico o hay entrecruzamientos de correspondencia. La prudencia es esencial en esas circunstancias porque hay muchas causas de un lado y del otro que la jurisprudencia ha dicho ha sido apresurada la determinación, ya sea del trabajador como del empleador, violentando ¿qué? Este principio de continuidad laboral que está plasmado en el artículo 10. Por eso hay que ser muy medido al momento de brindar el asesoramiento a nuestro cliente. Y tenemos, volviendo un poco a lo que decíamos hoy, ¿no? Al principio, tenemos que ser, brindarles templanza y que esas situaciones de ira, de euforia o de creer que nos vamos a llevar al mundo por delante, tenemos que bajar un poquito los decibeles porque ahí es donde se cometen muchas veces los errores que después no pueden enderezarse, lamentablemente. Con respecto al principio de irrenunciabilidad, la doctrina menciona como algunos como excepciones, otros no, pero sí como situaciones donde esta irrenunciabilidad no es tan tajante, a situaciones tales como la renuncia al empleo, las transacciones, la caducidad que se puedan dar en determinadas situaciones o la prescripción. Y me quiero detener un poquito en la renuncia al empleo, porque como ustedes saben, la renuncia al empleo, para que tenga validez, debe cumplimentar una serie de recaudos, ¿no es cierto?, para evitar precisamente esas situaciones abusivas en las que puede quedar inmerso el trabajador. Por eso no podría aceptarse una mera rúbrica en una manifestación, sino que el legislador quiere que vaya al correo personalmente, despache él el telegrama o a la autoridad administrativa, para que esa manifestación de la voluntad sea lo más fidedigna posible. Pero no crean que se agota todo ahí, porque hay un caso, a ver si lo... No lo recuerdo, si lo anoté hoy, pero no sé a dónde, pero les prometo, Sebastián, que te lo hago llegar. Un caso muy interesante, es una sentencia del 2008 de la Sala 1, en Antigua Integración, donde un trabajador rural envía su telegrama de renuncia, ¿no? Pero resulta que eso fue absolutamente fraguado malintencionadamente por su empleador, toda vez que a través del juicio se logró demostrar que esta persona, que era prácticamente analfabeta, fue llevada a la fuerza. Ustedes les dirán, no, no puede ser. Sí, puede ser. Y el trabajo esclavo existe. Aunque nos parezca que estamos hablando del siglo pasado o del anterior, o que es un anacronismo, no. Se ven personas que son llevadas por la fuerza al correo. Un empleado de la firma le redactó el texto de la renuncia, y esta pobre persona habrá hecho el garabato que le habrán enseñado probablemente ahí a hacerlo. Gracias a Dios pudieron acreditar todas estas circunstancias y esa renuncia se demostró que era absolutamente viciada, que lo que quería era enmascarar un despido sin causa,
y por supuesto se lo condenó a pagar las indemnizaciones pertinentes, y lo valioso de que en esa causa se condenó al daño moral. Ustedes saben que nosotros tenemos un sistema tarifado en el ámbito del derecho del trabajo. No tenemos una estabilidad absoluta. El empleador puede dar finiquito sin causa, en la medida, sí, puede dar finiquito y se genera una obligación económica, una indemnización, que al ser tarifada se entiende que incluye todos los daños que ha sufrido el trabajador. Por eso el daño moral no prospera por un mero despido sin causa. Pero en este caso, los jueces valoraron esa actitud realmente perversa que tuvieron con este sujeto, porque la dignidad humana fue ultrajada de una manera vil. Realmente es una sentencia conmovedora. El voto es de la doctora López Arango. Era López Arango, Reviriego y Mucio los integrantes de esa sala en ese momento. Y yo siempre lo traigo a colación porque yo era secretaria de ese organismo y recuerdo haberlo conversado porque fue realmente una maniobra absolutamente cruel. Bueno, esto viene como casuística, pero para que adviertan entonces que si bien el legislador pone toda una serie de solemnidades para garantizar que la renuncia sea un acto que tenga visos de legalidad y de control, a veces también, pese a eso, se pueden llevar a cabo maniobras de este tipo. Y, bueno, la justicia puede revocar estas situaciones tan arduas y tan crueles. Otra de las excepciones a la renunciabilidad está dada por la transacción, recordarán ustedes, el artículo 15. Nosotros en el ámbito civil podemos hacernos concesiones recíprocas y dar finiquito a las obligaciones que tenemos. En el ámbito del derecho del trabajo tenemos estos límites, ¿no es cierto?, de estos mínimos legales, estos mínimos convencionales, ese orden público laboral, pero hay una realidad, también tenemos derechos litigiosos y dudosos. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Podemos llegar a tener una justa composición de intereses? Sí, por supuesto que sí, y la ley lo admite, pero bajo el control del juez interviniente o de la autoridad administrativa. Y acá, si ustedes me permiten, yo le pido 2 palabras a Eduardo, que es un experto en la cuestión de la conciliación. Eduardo Flores es juez de primera instancia en la costa del Uruguay, en la ciudad de Concepción del Uruguay. Y Eduardo, como juez que es, trabaja muchísimo la conciliación y obtiene excelentes resultados. Contanos brevemente, Eduardo, tu experiencia y la cuestión de la homologación. ¿Cómo valorás esto de la justa composición de intereses? Buenas tardes a todos y gracias, Fabiola. Realmente no pensaba tener ninguna intervención bueno, acá. si apareces acá, querido. El placer de escucharte. Gracias por participar. Como siempre. ¿Perdón? Bienvenido y gracias por participar. Muchas gracias a ustedes. Nuevamente, gracias, Fabiola. Hola, Analía. Felicitaciones por la organización de este evento. Es extraordinario. Que hagan esto ustedes, para todos, pero sobre todo para los nobles, es lisa y llanamente extraordinario. Bueno, voy a tratar de aportar, sí, alguna idea. Por supuesto que en la conciliación del artículo 70 del Código Procesal es la oportunidad en la que tenemos para tratar de arribar precisamente a una conciliación que es un arreglo transaccional, es decir, es una composición a la que llegan las partes por sí mismas con intervención del juez, pero por sí mismas haciéndose concesiones recíprocas. Hasta ahí, mera teoría. Lo que es interesante del asunto es el aspecto práctico. En el aspecto práctico del tema, y desde lo que por lo menos a mí me gusta trabajar, que es el rol del juez en la conciliación, bueno, hay muchísimo material para poder hacerlo. Llega el conflicto, las partes aferradas a una posición que traen allí, los letrados también, es parte de su trabajo, esto hay que entenderlo. Y luego el juez tiene que desplegar allí
una serie de herramientas, de las cuales quizá un punto interesante que podría destacar acá son las herramientas con las que nos capacitan en mediación. Son exactamente esas herramientas, más allá de que pueda, desde el aspecto puramente dogmático, pueda decirse desde luego que hay diferencias entre una mediación, una conciliación judicial y una negociación. Pero en definitiva, todos trabajan más o menos sobre las mismas herramientas básicas. Esas herramientas son las que se elaboran allí, se van tratando de aplicar para que las partes puedan en definitiva salirse de sus posiciones iniciales y llegar a una solución consensuada que contemple adecuadamente y en forma justa una solución equilibrada para ambos. Esto implica hacer cierto equilibrio a veces en algunas cosas. Por aquí me parece que uno de los participantes dice por allí dinámica jurídica y ojalá se trate de Miguel Bulos. Miguel, en alguna oportunidad reciente, cuando tuve oportunidad de elaborar un trabajito sobre esto y lo compartí con él, me señaló algo. La labor del juez siempre respetando los mínimos inderogables, lo que señalaba hoy Fabiola. Fíjense qué dato interesante. No podríamos llegar en el marco de una conciliación a una transacción que perfore mínimos inderogables porque nosotros mismos estaríamos socavando la validez de ese acuerdo. Es decir, hacer todo lo que podamos hacer en materia transaccional, yo no quiero abundar aquí porque soy nada más que un oyente, pero siempre, por supuesto, con el respeto de los mínimos inderogables. Lo que se puede hacer allí, hay muchísimas cosas interesantes que se pueden trabajar en el marco de una conciliación para tratar de que las partes abandonen esas pretensiones del todo o el nada y tratar de que lleguen a un punto de equilibrio que permita solucionar el conflicto a partir de su propia intervención. Las partes se dan a sí mismos la solución del conflicto. El juez simplemente interviene como un conductor del diálogo para esto. Fabiola, yo no te quiero quitar tu tiempo y al contrario, es muy Muchas poco lo que yo gracias, puedo aportar Eduardo. para... No, pero Ya. muy valioso lo tuyo. Nosotros hemos trabajado también con Eduardo en segunda instancia, y en segunda instancia también hemos convocado a conciliación, porque creemos que sin presionar, por supuesto, a las partes en lo más mínimo, pero a veces es una forma de colaborar con la paz social. Y para ello, yo no soy mediadora, no conozco las técnicas, pero sí a veces cuando tenemos una doctrina legal que nos vincula, que ya determina cómo va a, a tener que resolverse el proceso porque no hay escapatoria, de alguna manera eso puede ayudar a las partes a lograr esa justa composición de intereses. Por otro lado, también existe la posibilidad de que la justicia revise estos acuerdos. Se han dado situaciones de acuerdos que han vulnerado este principio de irrenunciabilidad y la justicia ha intervenido revocando, ¿no es cierto? Es decir, los jueces no vamos a homologar cualquier cosa, ni tampoco les aseguro que es la idea sacarnos juicios de encima. No está en eso. Sino a veces tratar de acercar a las partes y lograr esto de, permítanme que reitere, la justa composición de intereses, ganando tiempos y bueno, y colaborando de alguna manera con la paz social. Me parece interesante detenerme también la cuestión de la teoría de los actos propios. Eso también debe ser tenido en cuenta por el profesional del derecho. No puede embarcar a su representado en una dirección para después variar totalmente el argumento, similar a lo que hablábamos hoy del principio de congruencia, porque a veces esos actos propios que han fijado una posición no pueden después ser variados así caprichosamente, modificando el argumento, porque muchas veces eso significa ya marcar un camino que va a resultar adverso para la parte. Por supuesto que la doctrina de los actos propios tiene una aplicación mucho más restringida cuando se trata del trabajador. El trabajador a veces
sin asesoramiento, desprotegido, en una situación a lo mejor de angustia, en un estado de necesidad, puede manifestar, puede hacer algo equivocadamente, erróneamente, y él sí va a tener de alguna manera la posibilidad de modificar esto. Pero si estamos hablando de la parte empleadora, lamentablemente va a quedar una huella muy difícil de revertir. Y en el caso del trabajador, si él mismo ha contado con asesoramiento jurídico oportuno, con asesoramiento letrado, ahí la cuestión de la teoría de los actos propios también puede aplicarse con el resultado perjudicial que ello significa. Entonces, en todo esto tiene que ver esto de la prudencia, del estudio del caso, de analizar las situaciones, los pro y los contra, para poder, digamos, defender de la mejor manera posible a la parte que nos toque representar. Las liquidaciones, cuando yo sé que es tedioso, a lo mejor no nos gustan los números, pero tenemos que detenernos en hacer una buena liquidación cuando hacemos reclamos de diferencias salariales. No podemos poner sumas globales, sino decir mes por mes, identificar, dar los elementos del juicio, más allá que después a través de una pericia contable eso pueda pulirse, pueda de alguna manera clarificarse, pero tenemos que saber cuántas horas extras mensuales estamos reclamando, qué horario cumplíamos. Es decir, la claridad de conceptos es esencial entonces en el momento de demandar.